Existen dos grandes situaciones generales del día a día en todos los seres humanos. No hay ser humano que no atraviese por estas situaciones en el diario vivir. Sin embargo, creo con urgencia que quienes más necesitamos conocer cuáles son esas dos grandes situaciones del día a día somos precisamente los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Porque la ignorancia o el pasar por alto estas verdades puede ser mortal en la vida espiritual de muchos. Pero el tenerlas en cuenta, el vivirlas, puede ser para tener una vida abundante en Cristo Jesús. Por eso los estoy invitando que estudiemos, que conozcamos, que sepamos cuáles son estas circunstancias, cuáles son estas situaciones, cuál es esta realidad que vivimos y que sepamos a la luz de la Biblia cómo confrontarlas diariamente y cómo ser vencedores. Así que los invito a eso. El título del estudio hoy es Dos grandes situaciones del día a día. Para los que tienen la excelente costumbre de tomar notas, dos grandes situaciones del día a día. Como les dije, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, deberíamos ser los primeros en interesarnos, en conocer, en procurar saber cómo se trata cada una de estas situaciones. Dos, vamos a estudiarla una por uno. Vamos a la primera, inmediatamente. La he subtitulado Situaciones generales desde el exterior. Situaciones generales desde el exterior. Quiero decir con ello que estas situaciones generales vienen del exterior, vienen de afuera y de manera específica todas estas situaciones o circunstancias o adversidades, supuestas propuestas u oportunidades que se ven bien, pero que resultan engañosas, y asuntos inesperados que se presentan en nuestro diario vivir desde el mundo exterior. Es decir, que vienen a nosotros desde afuera, no están dentro de nosotros, y casi siempre son inesperadas. Sin embargo, aunque no las estamos buscando con frecuencia, algunas veces sí las buscamos. Por eso es necesario que sepamos conocerlas y definirlas y tenerlas presentes. Hoy vamos a ver nada más algunos ejemplos. Y ustedes pueden añadir a la lista otros más. Pero una de las cosas que quiero que tengan muy en cuenta es que estas situaciones se dan. El problema es que no sabemos cómo confrontarlas y lo triste es la manera como reaccionamos cuando ellas se dan, de una u otra forma. Veamos algunos ejemplos de estas situaciones. Enfermedades graves. ¿Usted busca las enfermedades graves? Las enfermedades vienen, ¿verdad? Algunas veces uno las causa también. Accidentes. Nadie está deseoso de tener un accidente, por eso oramos y pedimos a Dios que nos guíen cuando salimos, pero muchas veces se dan los accidentes de diferente índole. Una bala perdida, por ejemplo. Usted no está pensando en que una bala perdida lo va a alcanzar a usted, pero puede ser un secuestro, la muerte repentina de un ser amado, de un hijo, de una hija, del esposo, de la esposa,
Una cosa es cuando la persona tiene ya varios meses o años de venir enferma y en la UCI, en un estado que ya se espera que de un momento u otro fallezca. Pero otra cosa es cuando, por ejemplo, un primo de mi esposa esta semana salió de su almacén para ir a hacer una compra y mientras iba en el vehículo le dio un infarto y murió con menos de 50 años de edad. Eso no lo esperaba él, nadie, nosotros tampoco. Eso es algo inesperado. ¿Eso sucede o no sucede? Ahí tiene el ejemplo. Un robo, usted cuida todo para que no le roben, pero de pronto le puede ocurrir. Un aborto no provocado, la pérdida de un miembro de su cuerpo, el brazo, un dedo, un pie, una pierna, por un accidente o por una enfermedad. También suceden cosas como los desastres naturales. Ustedes han visto cómo son los desastres naturales, quizás nunca han vivido uno, pero suceden en el diario vivir. Un atraco en la calle, ustedes ven cómo eso es el pan de cada día. Igualmente puede suceder aún en la casa. Todas estas cosas suceden y vienen de afuera. Muchas veces no las buscamos, la mayoría de las veces no las buscamos. Vienen ocasionalmente o vienen inesperadamente, para lo cual no estamos preparados. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando se presentan algunas de estas cosas? Nadie las espera, pero cuando se presentan tenemos reacciones como las que les voy a mencionar. Enojo, molestia, y aún contra Dios. Le decimos a Dios cosas como estas, al protestar diciéndole, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué te llevaste a ese niño que apenas comenzaba? ¿Por qué? Y otros más osados dicen, ¿dónde estabas, Dios? ¿Por qué no lo evitaste tú que tienes tanto poder? ¿Por qué no me libraste? ¿Por qué no lo libraste? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta enfermedad? Yo que te amo tanto, yo que oro, yo que voy a la iglesia, yo que diezmo, yo que hago esto otro, hago aquí, hago allá. ¿Por qué a mí? Esas son algunas de las reacciones propias del ser humano y lamentablemente de nosotros los creyentes. Otros culpan a otras personas, así como culpan a Dios, culpan a otras personas. También los deprime, entran en una depresión por la circunstancia que están viviendo. No se espera que después de un examen médico le digan tienes un tumor canceroso o tienes una enfermedad que no tiene cura, es mortal. ¿Por qué están tan calladitos? Muy bien, me gusta que estén escuchando. Pero reaccionamos con insultos, peleamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los familiares, con los amigos, con el jefe, con el compañero de estudio, con las personas con quienes tenemos alguna relación. Nos llenamos de ira, hacemos juicios a la ligera. Y lo peor es que algunos se han ido de la iglesia, se han apartado del Evangelio, resentidos con Dios y con la iglesia, con los pastores, con los hermanos, por las situaciones que han vivido. No pueden entenderlas. Hacen su juicio, consideran que son injustas, que no son correctas. Pueden tener razón, sin embargo, no saben cómo reaccionar correctamente. ¿No les parece a ustedes que debemos saber cómo reaccionar frente a todo esto? Y que realmente
Aún en este día o en el transcurso de esta semana se pueden presentar cosas para las cuales no estamos preparados. Debemos conocer bien estas cosas, estar alertas y saber cómo salir vencedores, cómo sobrellevarlas, cómo salir adelante en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación. Por eso, amados míos, hoy los invito a entender que es necesario conocer qué dice la palabra de Dios frente a cualquiera de las circunstancias, de las adversidades, de los problemas, de las situaciones que se nos presenten diariamente. Pero quiero resaltar hoy una verdad que todos sabemos, pero que todos tomamos en poco. Una verdad que no cambia, una verdad que ha sido establecida por Dios como un principio fundamental para la vida del creyente. Y vamos a ver el primer texto bíblico, en donde el mismo Señor Jesucristo nos hace la siguiente advertencia, en Mateo 26:41. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: estén alerta. ¿Cómo dice el Señor que debemos estar? ¿Cómo? Atentos, alertas, despiertos, vigilantes, observadores, observando bien lo que se presente, tanto a nivel externo como interno. ¿Y qué dice el Señor Jesús que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer, ¿qué dice el Señor Jesús? Después que somos conscientes de la situación, ¿qué es la primera salida? ¿Cuál es la puerta de escape? ¿Cuál es? La oración. Y nosotros primero no estamos atentos, por eso nos toma de sorpresa y no sabemos cómo actuar. Segundo, no oramos. Quizás hay quienes lo hagan, pero la vasta mayoría no. Pero aquí el Señor está diciendo, ¿quieres que te cuide? Entonces, mantente atento a cualquier circunstancia que se te presente y enseguida habla conmigo. Ora. Él está diciendo, en tu espíritu hay disposición para hacerlo, pero tu carne no, tu naturaleza humana no. Así que tú tienes que sobreponerte a tu naturaleza humana y dejar a un lado el esfuerzo humano, la desesperación humana para vivir dependiendo de mí. ¿Y por qué, amados? ¿Cuál es el arma poderosa que Dios nos ha dejado? Quiero decírselas enseguida. Es la fe. El creyente no puede vivir una vida satisfactoria para sí mismo, una vida victoriosa. No puede vivir una vida enriquecida con la presencia del Señor, sino por la fe. ¿Y por qué? Porque así está establecido por Dios. Y lo que está establecido por Dios no lo vamos a cambiar nosotros. El problema es que si lo tomamos en cuenta, si no lo tomamos en cuenta, todas las cosas van de mal en peor. Si lo tomamos en cuenta, entonces va a hacerse como el Señor nos está indicando. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 1:17. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Romanos 1:17. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Porque en el Evangelio, la vida cristiana, la vida del reino de Dios, se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios se conoce a través del Evangelio. Es revelada por el Evangelio. Ahora observen que de principio a fin es por medio de la fe. ¿De dónde y hacia dónde? Desde el principio hasta el fin. La justicia, la forma como Dios actúa en medio de cualquier circunstancia, esa justicia de Dios solo se puede entender y aceptar por la fe.
Porque la fe para el Hijo de Dios, porque la fe para la mujer de Dios, para el hombre de Dios, la fe es desde el principio, cuando comenzó a entrar en la justicia de Dios, en el reino de Dios, hasta el día que se muera. Todo es por fe. Y mírelo cómo termina el versículo. ¿Cómo termina diciendo? Porque el justo por la fe vivirá. Ahora escúchenme, ¿habrá otra manera de vivir la vida cristiana? Ayúdenme. ¿Otra manera de vivir la vida cristiana agradando al Señor? Dígame. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe es como agradamos a Dios, creyéndole, creyendo su palabra, creyendo lo que la palabra dice y viviendo conforme a esa palabra, obedeciendo esa palabra. El mundo, yo y todos lo vemos negro y no lo vemos de otro color, negro. Pero Dios y su palabra dice blanco. ¿Qué hago yo? ¿Discutirlo? ¿Buscarle cualquier explicación o aceptar lo que la palabra de Dios dice? Dígame, ¿sí o no? Yo muchas veces no siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida, pero la palabra de Dios dice que está en mí. Y tengo que creerlo, lo sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea. El justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Ustedes conocen el capítulo 11 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. El capítulo 11 tiene una larga lista de los héroes de la fe. Y creo que todos nos gozamos cuando leemos todas las hazañas, todas las cosas grandes que hicieron esos hombres y mujeres de la fe. Pero lo que más me enriquece a mí, escúcheme bien, lo que más me enriquece a mí particularmente es que en esa gran lista hay una serie de hombres y mujeres que agradaron a Dios, que tuvieron buen testimonio de la fe, pero no fueron triunfadores, fueron asesinados, perseguidos. Vamos a mirarlo mejor en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 36 hasta el 40. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60 para que todos aquí podamos participar. Mire cómo comienza el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, quiere decir aserrados vivos, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, o no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice entonces, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué alcanzaron? ¿Qué alcanzaron? ¿Agradaron a Dios o no agradaron a Dios? Pero no recibieron respuesta en sus momentos circunstanciales. Fueron devorados por las fieras, aserrados vivos, asesinados con la espada, perseguidos,
huyendo por los desiertos, en las cuevas, en las cavernas, con hambre, con frío, con dolor, con fiebre, con toda clase de circunstancias. Pero no fallaron en creer en su Dios. Dígame si esos no son grandes héroes de la fe. Dígamelo. ¿Y qué nos enseñan a nosotros? ¿Nos dan alguna enseñanza? Nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero los tiempos que se vecinan van a ser peores que lo que hemos visto. Jamás vamos a entender todo lo que se avecina, pero los vamos a vivir, a menos que el Señor nos lleve antes, pero lo vamos a vivir. Y lo que estoy preguntando es, ¿estamos preparados? ¿Cómo los vamos a vivir? ¿Cómo vamos a reaccionar? La escritura que quiero compartirles ahora, ustedes la conocen aún hasta de memoria. Pero escúchenme esto, por favor, escúchenme. ¿Cómo debemos aceptar la palabra de Dios? Contéstenme. ¿Cómo debemos aceptar la palabra de Dios? Por la fe. Vamos a leer un pasaje y vamos a comprobar si tenemos fe. Vamos a ver si lo estamos practicando. Vamos a examinarnos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos trate. Y se encuentra en Filipenses 4, 4 al 7. Miren cómo dice esta palabra. ¿Es para quién esta palabra? ¿Para quién es esta palabra? Es para los hijos de Dios. ¿Hay aquí alguien que es hijo de Dios? ¿Para quién es la palabra? Para mí, para ti. ¿Qué debemos hacer con esta palabra? Ayúdenme, ¿qué debemos hacer? Creerla, creerla. Y al creerla, obedecerla. ¿Y qué dice la primera frase? Dice, regocíjense en el Señor cuando las cosas marchen bien. ¿Eso dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Regocíjense en el Señor ¿cuándo? Siempre, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier sorpresa, de cualquier cosa que inesperadamente se presente, enfermedades, accidentes, dolencia, de toda índole. Regocíjense en el Señor siempre. Y el apóstol, movido por el Espíritu, dice, y otra vez les digo, regocíjense. Pero ¿qué más? Que no estemos atribulados, que no estemos entristecidos, que no estemos deprimidos. Dice, que la gentileza nuestra sea conocida, se dé a conocer, se vea delante de los demás. Eso es lo que dice el texto. En medio de esa circunstancia. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya enseñé acerca de eso, que el texto quiere decir, el Señor viene pronto, pero también el Señor está presente en nosotros. Y sigue diciendo el texto, no se preocupen por nada. Esta palabra se divide en dos partes, pre y ocupar. Pre y ocupar, ¿cierto? Y quiere decir, no se adelanten, no se preocupen de antemano, no se ocupen de esas situaciones. Cada día tiene su propio afán, no se ocupen con anterioridad de las situaciones. No se ocupen de ellas. No se preocupen por nada. Por nada. ¿Qué más dice el pasaje? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Oigan, con acción de gracias.
estar alerta y cuando se presente cualquier adversidad, voy al médico, me hace el examen, me ordena unos análisis y regreso por los resultados. Pastor, tienes un cáncer y es de los peores. ¿Qué dice el texto que debo hacer? ¿Qué dice el texto que debo hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios que debo hacer? ¿Qué dice? Dígame, ¿qué dice? Presentar mi situación en oración, oigan, con acción de gracias. ¿Sabe por qué no lo hacemos? ¿Quieren saber por qué no lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo contrario? ¿Quieren saberlo? Porque no tenemos la fe con la que debemos vivir todos los días frente a todas las circunstancias. El justo, por la fe, vivirá. ¿Están captando bien el mensaje? Estamos llamados a vivir ¿cómo? Por la fe. Por la fe. Por la fe, no en lo que Julanito o Sutanito me diga. Por la fe en lo que Dios me dice por su palabra. Porque la fe viene de el oír la palabra de Dios, atender la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y hermanos, si somos honestos con nosotros mismos y con Dios, la mayoría de nosotros, la palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro. Cuando se presenta la circunstancia y la adversidad, no hay palabra para poder creer. No estamos sustentados en la palabra, no estamos aferrados en la palabra, no tenemos raíces profundas en la palabra. Y la que produce la fe es la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos llamados como justos a aceptar la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, y por el Evangelio es por la fe. Y de principio a fin, y el justo por la fe vivirá. Todo lo que se avecine, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, todo, absolutamente, la única manera de entenderlo y de confrontarlo y de darle gracias a Dios y de aceptar que Dios está en el asunto y que tiene control de él, a pesar de que yo veo todo al contrario de lo que espero, es por la fe. Me estoy muriendo, pero Dios está allí y está en control de eso. Sea que viva o sea que muera, debo glorificar al Señor. Pastor, eso no es fácil. Y yo también digo lo mismo. Desde que Dios me dio esta palabra, ha sido una batalla diaria. ¿Y sabe cómo comienzo a experimentarla? Cuando estoy metido en la oración. Porque la oración me estimula a creer. ¿Por qué? Porque en oración estoy en comunión con Dios, estoy hablando con Él, estoy escuchándole, estoy atento a las directrices que me está dando. Si tu vida no es una vida de oración y de estudio de la palabra para disponerte a creerla, entonces eres presa fácil para ser arrastrado por cualquier viento de situación amarga, difícil. Pero Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida en la plenitud de Él, una vida victoriosa, una vida en la gracia de Él. Y mire qué se garantiza entonces, después que llevamos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amados, ¿cuántos queremos tener los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón siempre en Cristo Jesús? ¿Lo creemos? Es por la fe. A la palabra, a lo que dice la palabra. Cuando agradamos a Dios creyendo su palabra.
A Dios le satisface cuando yo le creo. Es una manera de adorarlo. Es una manera de decirle, tú tienes la razón. Tú eres el Señor. Tú eres mi protector. Tú eres el poderoso. Te voy a creer, sea que me saques de esta o no me saques. Pero tú tienes propósito y control de mi vida. Por fe. Por fe. Por lo que dice la palabra de Dios. Ahora quiero compartirles otro pasaje también conocidísimo que nos ayuda a entender aún más lo que estamos diciendo. Se encuentra en Romanos 8, versículo 28 y luego los versículos 37 hasta el 39. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Observen cuidadosamente lo que esta palabra nos dice. Versículo 28 de Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. ¿Qué es lo que hace Dios? Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Qué es lo que hace Dios? Dispone todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Están incluidas allí las adversidades? ¿Aún las enfermedades? ¿Y los accidentes? ¿Y todo lo que se presente inesperadamente estará incluido allí? Dios dispone, ¿qué cosa? Todas las cosas para beneficio de los que lo aman. Es decir, de aquellos que confían en Él, por eso lo aman. Aquellos que creen en Él, por eso lo aman, porque creen en Él, porque dependen de Él, porque están cimentados en Él. Dios dispone todas las cosas para los que lo aman. Los que han sido llamados conforme al propósito que Dios tiene con la vida de ellos. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer que es así? Ahora observen más. Sigue diciendo el texto en el versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién vamos a tener la victoria? ¿De quién? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la fe en lo que Él ha asegurado. Dice, por lo cual estoy seguro, oigan, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo recibo eso? ¿Intelectualmente, académicamente, teológicamente o por la fe? Es la fe lo que hace que esa palabra sea una realidad para mi vida. Si no lo creo, si no me aferro a ella, si no la acepto, de nada me sirve tener esa palabra. De nada me sirve saberla de memoria. De nada me sirve compartirla con otros. En mi vida diaria tengo que creerla. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo, en Cristo. Así lo dice la palabra, así lo creo. Miren ustedes la diferencia que tenemos entre lo que hacemos cuando se nos presentan las adversidades y lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Nada de eso puede derrotarnos si estamos en Cristo, creyéndole. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Ah? ¿Les ha hablado el Señor? Sí, sí ha habido claridad en el asunto. Pregúntense por qué Dios quiso que tuviéramos esta palabra. ¿No la ven como una advertencia de lo que pudiera sucedernos y saber cómo hacerle frente y estar preparados para ello? Porque el justo por la fe vivirá.
La fe no en lo que cualquiera nos predique por allá y diciendo promesas que no tienen sentido, o aunque no sean bíblicas, no están enseñadas adecuadamente. ¿O vamos a creer lo que verdaderamente la palabra de Dios dice? ¿Nos ha prometido el Señor protegernos y bendecirnos? El Señor no nos ha garantizado siempre que vamos a salir adelante victoriosos, que no nos va a pasar nada. Ya vimos en la lista de los héroes de la fe, algunos, muchos, que ni siquiera recibieron lo que esperaban, pero no fallaron, creyeron que Dios estaba en control de la situación. Y por eso todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Vamos a entrar ahora a la segunda situación. Ya tuvimos la primera. Situaciones generales desde nuestro interior. Las primeras vienen de afuera. La segunda se producen acá, se originan dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Aunque se originan en nosotros, también provocadas por los de afuera. Son las reacciones de toda la provocación externa, pero se producen acá. No se producen afuera, no se originan afuera, se originan dentro de nosotros. Son situaciones que diariamente vivimos. ¿Cómo vamos a reaccionar con ellas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a ir poco a poco observando lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a la palabra enseguida. En Mateo capítulo 15, versículos 16 al 20, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí es el mismo Señor Jesús quien nos habla al respecto. Mire lo que enseñó. Mateo 15, 16 al 20, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿todavía no lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Quiere saber a qué se refiere? Lean el contexto del capítulo 15. Pero ahora observen. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen ¿de dónde? Del corazón, de la mente. Recuerden que no se hace nada si primero no se piensa. ¿De dónde vienen, según el Señor, todos los pensamientos que tenemos? ¿De dónde vienen? Del corazón, de nuestra mente. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen, veamos aquí algunos ejemplos del Señor Jesús, los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. ¿De dónde salen? ¿Salen o no salen? ¿Se producen o no se producen? ¿Hay los deseos allí o no? Dígame, ¿dónde se producen? Dentro de nosotros. Diariamente, ¿sí o no? Unos más, otros menos, uno de una manera, otros de otra manera, pero ahí están la manifestación de los pensamientos y los deseos de la carne. Veamos más. En Gálatas 5, 19 al 21, Nueva Traducción Viviente. Y vean cómo se va aplicando esta palabra enseguida. Las palabras del Señor Jesús se aplican aquí. Observen lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta,
discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Nadie puede evitar tener pensamientos de esta índole, nadie lo puede evitar. Pero una cosa es que el pensamiento viene y otra cosa es que yo termine haciendo lo que el pensamiento y el deseo me está sugiriendo. Y la victoria está en que, aun cuando los pensamientos vengan, tengamos la victoria sobre los deseos producidos por esos pensamientos y por esos deseos. ¿Está claro? Y para poderlo lograr, ¿se necesita qué? ¿Qué se necesita? Creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios, creer su palabra. Él nos va a dar el poder para poder superar, para poder vencer, para salir de todo esto. ¿Está siendo clara la palabra, hermanos? Ahora observen, esa situación es más difícil. Nos las plantea Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, en Nueva Traducción Viviente. Aquí en este pasaje se nos reta, escúcheme bien, antes de leerlo, se nos reta a tomar una determinación. Escúcheme acá, la determinación es la siguiente: o vivimos de acuerdo con los pensamientos de la naturaleza humana, o vivimos de acuerdo con los pensamientos del Espíritu Santo. No hay dos opciones a la vez, hay una sola. No puedo estar practicando a la vez lo uno y lo otro. Debo decidirme por una. Y aquí dice, en este pasaje, que así es como funcionan las cosas. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Como resultado de estar dominados por los deseos de la carne. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Observen, los que están controlados, los que están sujetos al Espíritu Santo, los pensamientos suyos son pensamientos que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Palabra poderosa de Dios, ¿cierto o no? Dígame. El que vive conforme a los deseos del viejo hombre, conforme a los deseos de la vida antigua, los que viven conforme a los deseos de la naturaleza caída, aún esos no pueden agradar a Dios. Porque Dios no solamente decidió sacarnos del infierno, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, sino que nos dio su Espíritu, su palabra y la oración para que ahora vivamos en vida nueva, de acuerdo con la vida resucitada de Cristo. Tenemos una vida nueva para vivir en un mundo difícil, en un mundo de oscuridad, una vida de luz, una vida de poder, una vida diferente. ¿Sí o no? ¿Cómo funciona? Dígame, ¿cómo funciona? Por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Fe en la palabra, fe en lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho a mí, a ti, si vives conforme a tus deseos mundanos,
de la carne, morirás espiritualmente. Pero si vives conforme a los deseos que te doy a través de mi espíritu y de mi palabra, obedeciéndole y creyendo, vivirás en victoria siempre. Esa es palabra de Dios. Yo no puedo discutirla. ¿La creo o no la creo? Y si la creo, entonces voy a ver los resultados. Son frutos del Espíritu. Mientras que todas las cosas que hemos mencionado anteriormente son frutos de la naturaleza pecaminosa, los frutos del Espíritu, ustedes conocen, son diferentes. Por eso tenemos que vivirlos y disfrutarlos. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará la naturaleza humana, la carne, los deseos pecaminosos. Jamás, jamás, jamás lo lograrán. Y si yo vivo lleno de la naturaleza pecaminosa, voy a ser un derrotado. Lo he sido muchas veces, pero ahora Dios me está llamando y me está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino por donde tienes que andar. Y a esa palabra es no solo para mí, sino también para ti. Tú tienes la opción de tomarla o de dejarla. Pero si quieres agradar a Dios, tienes que aprender a vivir por la fe, diariamente, por la palabra de Dios. No hay otra, hermanos, no hay otra, es por la fe. Vamos a ejercitar la fe, vamos a creerle a Dios, vamos a entrar en esa vivencia. Miren, el pasaje que sigue de Romanos 8 nos da la respuesta, las instrucciones, las indicaciones de lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Dice Romanos 8, 12 al 15, Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ustedes no están obligados a hacerlo. Ustedes no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué obedecerlo. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Tendremos vida victoriosa si vivimos por el Espíritu, sí o no? Si controlamos los deseos de la carne por el Espíritu Santo, ¿tendremos victoria, sí o no? Pero necesitamos estar llenos del Espíritu, vivir la vida cristiana por la fe en la palabra de Dios. Y sigue el texto diciendo, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Wow, le hago una pregunta, ¿y los que no son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Qué son? ¿O cómo viven? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Necesitamos, óigame, es la necesidad más grande que todos nosotros tenemos como hijos de Dios, la de tener una vida sujeta al Espíritu Santo. Conocer al Espíritu, entender al Espíritu, creerle al Espíritu, creer la palabra. Por la fe aceptamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y aceptamos su control y aceptamos su dirección, aceptamos su iluminación, que nos muestre, que nos abra los ojos, que nos haga comprender, entender la palabra. Para todo, por todo, en todo momento necesitamos depender del Espíritu Santo, como dice esta palabra. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ahora podemos tener una relación con Dios, una relación de hijo a padre y de padre a hijo, solo por medio del Espíritu Santo, a través de la fe, porque el justo por la fe vive. Hay mucho que decirles, pero hasta ahora quisiera ver si de verdad han comprendido que las dos fuentes de estas grandes situaciones que se presentan diariamente, ¿se presentan o no se presentan?
Debemos estar atentos tanto a las que son externas como a las que son internas. Debemos estar atentos. Debemos orar. Debemos depender del Espíritu Santo. Debemos creer la palabra, ¿sí o no? Hay una serie de citas que no voy a leer. Voy a pedir que las pasen a la pantalla para que las tomemos. Anótenlas. Yo sé que si hay alguien aquí que tiene interés en profundizar más y más en lo que estamos enseñando, lo que estamos aprendiendo aquí, va a tomar las citas y las va a estudiar en su casa. El que no tiene interés no lo va a hacer, así que no voy a obligar a nadie. El que tiene interés la va a tomar y el que no, no. Yo le estoy invitando a que las tome. No lo puedo obligar, pero tómelas porque le van a ayudar. Les recomiendo que estudien estas citas, que las analicen frente a lo que hemos dicho hoy. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Salmos 32 y 51. No importa si se las conoce de memoria, léalas, estúdielas, deje que el Espíritu Santo le ministre. Isaías 57. Isaías 57. Romanos 6, 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gálatas capítulo 5. Efesios capítulos 4, 5 y 6. Efesios capítulos 4, 5 y 6. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Y les recomiendo con todo mi corazón que estudien toda la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, toda la carta. Anímense, sean hombres y mujeres con disposición para recibir la promesa que Dios nos ha hecho. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. No seas como el caballo y el mulo sin discernimiento. Así que interésate en recibir esta palabra, en recibir esta orientación. Tú no seas de los que escuchan ahora y luego olvidan todo. Interésate en conocer la palabra. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Con esa palabra vas a ser ministrado. Te va a ayudar el Señor a descubrir qué está pasando, cómo estás manejando las cosas que se te presentan en el diario vivir, las que vienen de afuera, más las que se producen dentro de ti, cómo las vas a manejar, qué es lo que Dios quiere. Pero nunca olvides, jamás olvides que el justo, por la fe en la palabra de Dios, en el Espíritu, en el Señor Jesucristo, puede vivir una vida victoriosa. Fuera de ello, no, porque Dios lo ha establecido así. Y si quieres tener esa dirección de Dios, tienes que hacerlo como Dios lo ha determinado, no como te parezca a ti. Y debes ser diligente, debes aprovechar el tiempo, porque los días son malos. No olvides, y voy a terminar aquí, no olvides estar atento tanto a las externas como a las internas, las circunstancias, las tentaciones, las cosas que se presentan inesperadamente. Todo hay que estar atento, despierto. Y cuando estas cosas se presenten, tenemos ya la orientación bíblica de cómo resolverlas, cómo sobrellevarlas, cómo soportarlas, cómo salir adelante. Y ten siempre presente que es por la fe en la palabra de Dios. Teniendo la fe hallarás todas las soluciones, teniendo en cuenta cada una de las directrices de la bendita palabra de Dios, tal como hoy lo hemos enseñado. Es urgente, hermano, que hagas una parada en tu vida
Es urgente que estudies la palabra. Es urgente que creas la palabra. Es urgente que decidas vivirla y siempre ser un vencedor por la fe, porque no estás solo. Tú tienes el amor del Padre, tú tienes la gracia del Señor Jesucristo y tú tienes la presencia real del poder de Dios a través del Espíritu Santo, el que hace posible que tú creas la palabra, que tengas fe, el que hace posible que tú seas un vencedor en Cristo Jesús y que estés preparado para cualquier circunstancia adversa. Deja de ser religioso, deja de llevar una vida común y corriente. Tú no estás llamado a llevar una vida común y corriente, tú estás llamado a vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Se colocan de pies, por favor. Te invito a orar, te invito a orar. Ora allí donde estás. Ora, por favor. No te distraigas. Ahora confróntate con el Señor. Él te ha hablado a ti. Él te ha dado indicaciones. Él te ha enseñado. ¿Qué vas a hacer con lo que te ha dado? Por favor, ora. Padre, por tu amor, por tu infinita gracia, por tu misericordia, quiero expresarte junto con tu pueblo gratitud por no abandonarnos, por no dejarnos a la deriva, por no dejarnos a nuestra suerte, porque tú nos amas, nos das directrices, nos das indicaciones, porque tú has prometido, la palabra tuya es verdad, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Padre, tú has sido muy bueno y eres fiel. Nosotros te hemos sido infieles de diferentes maneras. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Hemos pecado contra ti. No te hemos agradado siempre. De un modo u otro estamos haciendo los deseos de la carne y no los deseos del Espíritu. De una manera u otra estamos desafiando la palabra tuya, teniéndola en poco, pero ya llegó el tiempo de tu gracia manifestada poderosamente en nuestras vidas, para que podamos vivir una vida nueva, porque eso es lo que tenemos, vida nueva en Cristo Jesús. Te damos gracias por eso, Señor, y pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros. Si un día nos sacaste del infierno, ahora que ya estamos en tu reino, ayúdanos a retomar las verdades del primer amor, de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres con ánimo pronto, con disposición de estudiar tu palabra, de darle prioridad a la oración, al estudio de la palabra, a obedecerla, a creerla y a vivir por la fe, porque nosotros los justos podemos vivir solo por la fe. Te damos gracias y rogamos que tu Espíritu tome el control de la mente y del corazón de todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, bien fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.